de las diferenciaciones, de los intereses poco claros, termina resultando que tenemos apenas relaciones aparte que no tienen nada que ver, esto que es, uno dice una cosa, el otro le contesta algo que el otro no le preguntó, en fin, porque ya la relación empieza a fallar y las síntesis ni existen. ¿Qué sería una síntesis? Una síntesis en ese tipo de una reunión es lo que se da cuando todos tenemos claro el interés de lo que estamos hablando y de lo que estamos buscando. Y vamos aportando diferenciaciones que relacionamos con otros elementos que los otros han diferenciado, hasta que de tanto relacionar, de repente aparece. Y todos nos ponemos muy contentos. Y ahí tenemos clara noción de que el conjunto es más que cualquiera de sus partes. De que lo que llamamos la inteligencia del conjunto efectivamente se ha manifestado en ese momento. Por ahí no es lo que normalmente no sucede, lo que se manifiesta. Pero este es el punto. Ese es un momento, esa es la síntesis. Y la síntesis no solamente tiene un claro registro intelectual, sino que a su vez, en función de la importancia que tenga el descubrimiento, tiene registros emotivos y hasta motrices. ¿Sí? Como para poder reconocerlo, quiero decir. Y cualquiera que haya llegado a comprender cuestiones de su vida o cuestiones que él estaba interesado en descubrir y llega a ese punto, tiene clara noción de lo que estamos hablando. ¿Sí? Como de otras cosas que preguntan, ¿y cómo será esto? Y mira, si vos lo experimentás, no te va a quedar duda de lo que es. Esto es lo mismo. Si alguien ha experimentado lo que es una caída en cuenta, que seguramente todos lo hemos tenido en algún momento, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. A eso le llamamos síntesis. Ese es el momento de la síntesis, era el pensar. Y decimos, es más, avanzamos un poco más y decimos, en realidad, si ustedes quieren, ese aparato de pensar, esa estructura, crece a partir de la síntesis. Lo curioso es que en nuestros desarrollos habituales, en la escuela, no nos enseñan esto. No se les enseña a los chicos, no se les facilita esto. Y fundamentalmente a partir del registro del pensar. Porque ¿cómo podríamos desarrollar y profundizar en esto si no tuviéramos un claro registro del pensar? En general uno dice, caramba, pero yo así como por ahí, hasta que no me dediqué, no tenía mucho registro de mi respiración, pero sí respiraba. No tengo claro registro de mi digestión, pero sí como. No tengo claro registro de cómo late mi corazón o de las pulsaciones cardíacas, y sin embargo late. También uno va pensando, pero no tiene claro registro de qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando hablamos de un método, o cuando vemos el método que nos planteó Sylow, y decimos que es revolucionario, en principio es revolucionario porque no parte de una teoría, aunque tenga teoría y mucha, sino que parte de la experiencia que se produce a partir de tomar contacto con eso de lo que yo pretendo hablar. Y si no hay ser sin manifestación, primer principio de nuestra lógica, es el registro del pensar el que me permite poder hacer este desarrollo. Y poder decir que entonces el método, que es un procedimiento, lo que me va a permitir o lo que pretende es ayudarme a que este pensamiento se desarrolle, se profundice, se haga más, que crezca. Por eso es que el ejercicio con el método lo que me permite o lo que me lleva es justamente a mejorar el pensar. Como seguramente si yo voy a hacer yoga, voy a mejorar mi forma de respirar. Y así siguiendo, cuando yo haga cualquier otra cosa que me oriente a tomar contacto conmigo y mejorar mis propios mecanismos de funcionamiento, pues me voy a mejorar. Esto por último no es ninguna de estas cosas maravillosas ni extraordinarias, ya están hablando de lo profundo, seguramente debe tener mucho más interés. Esto es simplemente relacionado con una cosa que obviamente es importante, pero que tiene su limitación. El pensar tiene su espacio y tiene su limitación. Pero lo que pasa es que ese espacio no lo aprovechamos adecuadamente, normalmente.
Y cuando nos encontramos entonces con el planteo y con el ejercicio del método, lo que vemos es que esto puede tener una dimensión muchísimo mayor a la que habitualmente se le da, porque normalmente no tenemos idea de todo esto, o sea, no tenemos contacto con estos registros que estamos hablando. Sucede que cuando nos ponemos a trabajar con el método, nos parece complicado. No, nos parece que no, si va o no va, más cuando lo hacemos en grupo. Y esto justamente tiene que ver con que ponemos en marcha algo a lo que no estamos habituados. Claro, y el método exige coherencia. Y la coherencia también es un registro. Es un registro en donde cuando una proposición, me aparecen dos proposiciones, yo encuentro que hay coherencia entre ellas, la relación entre ellas es coherente o no en función de una sensación que me produce. La lógica no es una lógica externa, la lógica parte de un registro. Y esto tiene que ver con lo que charlábamos ayer también, respecto al pensamiento inductivo, al pensamiento deductivo, que se lo plantea como si fueran las maneras de pensar. Y no se piensa inductiva o deductivamente, se piensa diferenciando, complementando, sintetizando. Ahora bien, cuando yo tengo que presentarlo esto, lo puedo presentar y decir, bueno, de este planteo general se desprenden estos planteos particulares, deduzco, o puedo decir, de la observación del conjunto de experiencias particulares, como hay elementos que se repiten, puedo decir que esto es una ley. Induzco. Pero eso es el modo de presentarlo, no es lo que yo hago en mi cabeza. Lo que hago en mi cabeza, y no es que unos pueden hacer inducciones, deducciones o este tipo de procesos. No. Si uno observa, se encuentra con que lo que hace es esto. Pero que por ahí no está acostumbrado a desarrollar toda su potencialidad, con perdón de la palabra, y en homenaje a Aristóteles. No está acostumbrado a desarrollarlo, pero es lógico, yo estaba hablando antes de la atención y de los músculos, y bueno, si yo veo lo que hace un atleta, digo, wow, qué bárbaro. Y bueno, sí, pero él se dedicó a trabajar sus músculos y su capacidad, y está llevando al máximo la capacidad que tienen sus músculos. Nosotros no llevamos ni al mínimo la capacidad que tiene nuestra cabeza. O en todo caso, ese órgano que piensa, llámenlo como quieran, pero no lo estamos desarrollando. El método lo que nos pone es frente a esto. Entonces imagínense que el método sea un método para correr y nos digan, bueno, primera lección, corra 100 metros. Y uno llega a los 30 y está con la lengua afuera y dice, esto no es para mí, esto es imposible, esto... Está bien, usted no está acostumbrado. Usted no está acostumbrado a tomar contacto con sus registros de pensar, no está acostumbrado a evaluar la coherencia en profundidad, porque hay una coherencia más grosera que en general nos puede saltar. Cuando hablamos de la crítica y la autocrítica como una capacidad a desarrollar propio, por lo menos de una vigilia atenta, estamos entendiendo esto, que hay poca discriminación, que hay poca, si no hay discriminación, ¿qué autocrítica puede haber? ¿Qué capacidad de crítica puede haber? ¿Sí? Entonces, esta dificultad que tenemos cuando nos ponemos a trabajar con el método, bueno, pues tiene que ver simplemente con esto. Y lo digo para que nadie se desmoralice si cuando por ahí hacemos un taller o empezamos a trabajar con esto, decimos, no, esto es imposible, mejor volvamos a las viejas discusiones que no nos llevaban a ninguna parte, pero por lo menos eran manejables, ¿no? O sea, era una cosa que para nosotros era fácil. Esto aparece como complicado. No es complicado. Pero si yo quiero saber si ese auto o ese ruido es de un camión o de un auto, ¿yo qué tengo? Tengo que desarrollar mi oído. Con esto tengo que desarrollar también esa capacidad de apreciar la sutileza de la coherencia o de la incoherencia. Y esto se hace de la única manera posible, que es ejercitándolo. Esto no se regala, no se compra, no. Esto se ejercita. Pero claro, en su ejercicio, creo que todos podemos encontrar
realmente avances importantes en lo que nos va pasando y en el hecho de poder aprovechar al máximo esta capacidad que tiene la conciencia humana de poder hacer este proceso de pensamiento, este proceso de pensamiento que nos da conocimiento del que hablábamos ayer. Brevemente, entonces, a partir de esto, pero que me pareció importante porque es como lo que está en la base, lo que tiene que ver con este asunto de partimos de la experiencia, partimos del registro. Les puedo contar cómo este procedimiento, entonces, lo que nos lleva es a poner en palabras, poner en papel, poner explícitamente los pasos del pensar. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces, con esa suerte de tutor, avanzar y pensar mejor, pensar más, sacar más jugo a esos procesos que yo realizo y que si me quedo en las diferenciaciones o que a lo sumo hago alguna relación, no terminan, no llegan, no me enriquecen. En cambio, si yo sé que digo, bien, puedo diferenciar, puedo intencionar el diferenciar, puedo intencionar el relacionar, no puedo intencionar el sintetizar. Las síntesis no las produzco, las síntesis se producen. Pero lo que puedo es intensificar, entonces intencionar esto de mejorar mi sistema de relaciones. Cuando mejoro las relaciones, las síntesis caen. Y este es una especie como de dificultad, pero que es propio de ese mecanismo. Así está funcionando, así está armado, ¿sí? Porque uno diría, bueno, pero ¿cómo hacemos para producir más síntesis? No te preocupes por las síntesis, preocupate por las relaciones. Preocupate por tener algunas discriminaciones, pero no te vayas en discriminación, sino que con un